es importante que usted aprenda a leer la palabra. Un cristiano solamente sobrevive y puede mantenerse firme a través de la Escritura. Ponga la mano en la palabra. Si tiene usted Biblia de papel o de celular, ponga la mano ahí y repita conmigo: Señor Jesús, te pido en esta mañana que tu palabra abra mi entendimiento a una lucidez. No lo escucho. Abra mi entendimiento a una lucidez y pueda entender los secretos de tu reino. Te pido que tu palabra motive mi espíritu para poder servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice en el libro de Proverbios 3:33: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Eso quiere decir que Dios puede maldecir? Vuelva a leerlo usted en su mente. Léalo usted. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. El día de hoy yo quiero que usted pueda entender cómo saber hacia dónde ir. Ayer platicaba con una persona y esta persona me compartía que había escuchado la historia de esta iglesia. La historia de esta iglesia tiene algo muy común con la historia de otras iglesias. De hecho, todas las iglesias tienden a tener la misma historia. Gente viene y gente se va. Podemos decir que es algo normal que la gente llegue a una iglesia, reciba a Cristo, empiece a servir a Cristo y se vaya de la iglesia. Y usted y yo tenemos que hacernos una pregunta: ¿cómo hacer que nuestros hogares tengan la bendición de parte de Dios? ¿Cómo no ser impíos ante la mirada de nuestro Creador? ¿Cómo atraer la bendición a nuestra casa y apartar la maldición de nuestra casa? En el libro de Primera de Samuel, capítulo 12, versículos del 14 al 15, dice: si temieres a Jehová y le sirvieres, y si oyeres su voz, y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. ¿Quién es el hombre impío? Aquella persona que sabe lo que debe de hacer y no lo hace. Aquella persona que tiene un llamado. ¿Ha escuchado ese texto que dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos? Tiene tanto misterio este texto, pero antes de mostrarle a usted lo que Dios me mostró en estos días a través de este texto, yo quiero que usted pueda entender cómo saber hacia dónde voy. A veces estamos en el camino de Dios, transitamos el camino de Dios, pero eso no nos garantiza tener la bendición de Dios. Porque a los que Dios llama caminan en sus caminos, caminan en el camino de Dios.
Pero a los que Dios escoge, eso lleva a otro nivel. ¿De dónde sale un escogido? De alguien que fue llamado. Para que Dios pueda escoger a alguien, primeramente lo llama. Y lo que Dios anhela en esta mañana es de que usted pueda entender que usted tiene que tener claro hacia dónde va. Usted tiene que tener un objetivo claro de quién es. El ser humano tiene que hacerse 3 preguntas todos los días. Número 1, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Si usted no vive cuestionándose todos los días con estas preguntas, ¿de dónde vengo? Si usted no recuerda quién es, si usted no recuerda de dónde viene, usted nunca va a saber hacia dónde va. Por eso muchos cristianos o muchas personas que vienen a la iglesia reciben el llamado de parte de Dios, pero no saben qué hacer con el llamado. Y cuando una persona no sabe qué hacer con con algo, lo bota. Recuerdo que una vez fui a una casa de una persona y tenían como una mesa de fotografías, pero en realidad esa mesa de fotografías era un piano de cajón y el piano estaba empolvado y estas personas decían, yo le decía, qué piano tan bonito, y decían, pues sí está bonito, pero no nos sirve y quisiéramos pues regalarlo, no sabemos qué hacer con él. En ese momento le digo a la persona, ¿me permite tocar su piano? Y levanto el piano y empiezo a tocarlo. Y las personas se empiezan a quedar asombradas el sonido del piano. Y eso mismo sucede con muchas personas. Tienen un llamado, pero no saben qué hacer con el llamado. Y llega el momento que ese llamado les estorba y deciden apartarse. Y yo quiero hablarle hoy de 2 personajes. Uno llamado el rey Saúl y otro llamado el rey David. Ellos tuvieron un comienzo, al igual que todos nosotros. Diga conmigo, tengo que saber de dónde vengo. Al hacerse usted esta pregunta, saber de dónde vengo, habla de un comienzo. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene usted? Ellos tuvieron un llamado al igual que nosotros. Y tuvieron un comienzo al igual que nosotros. Y ellos mostraron quiénes eran. Diga conmigo, cuando yo sé de dónde vengo, muestro quién soy. Hay muchos que no saben quién son porque no saben de dónde vienen. Y piensan que fueron producto de casualidad, piensan que fueron producto de un embarazo no deseado, pero la Biblia dice que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo, y sobre lo que Él ha decretado y ha determinado no se añadirá ni se disminuirá, porque lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, y Él dice que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. La clave para tener un futuro exitoso es tener un presente grandioso. Cuando usted sabe quién es, cuando usted sabe que ha sido llamado por Dios y que ese llamado le está proporcionando a usted lo necesario para que sea un escogido de parte de Dios, usted va a tener un futuro grandioso. Pero cuando una persona tiene el llamado de parte de Dios y no sabe qué hacer con su llamado, esa persona va a ser una persona derrotada. Solo los grandes pueden mostrar su grandeza en los momentos de mayor prueba. Solo alguien que sabe que tiene un llamado
y que ese llamado lo va a llevar a ser escogido, va a poder mostrar la grandeza en los momentos difíciles. Mire, es bien bonito venir aquí a la iglesia, alabar a Dios, levantar nuestras manos y decir: Señor, yo confío en ti, ya no soy más esclavo del temor, te adoraré, te adoraré. ¿Verdad que sí? Es hermoso. Pero ¿qué tal cuando está la prueba allá afuera? Aquí venimos a fortalecernos, pero la batalla está allá afuera. Allá afuera es donde están los problemas, allá afuera es donde nosotros somos agredidos, allá afuera es donde la gente nos está ofendiendo continuamente, allá afuera es donde mostramos quiénes somos. Y una persona que busca ser escogido va a cuidar su llamado, va a cuidar su testimonio, va a tratar de vivir todos los días en integridad. Solo los grandes pueden mostrar su grandeza en los momentos de mayor prueba. Saúl mostró su grandeza en el momento de los momentos apacibles. Por esa grandeza terminó cuando la situación se salió de su control y terminó como un perdedor. Un hombre que no atiende a su llamado terminará perdiendo. Y será peor el estado de la persona que el primero. Si usted ha leído la Biblia, usted podrá comparar lo que habla acerca de la vida de Saúl y acerca de la vida de David. Y yo quiero que usted entienda que lo más importante en nuestra vida no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Mateo 22:14 dice: porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Al hablar de esto, estamos hablando de que todos comenzamos, pero son pocos los que terminamos la carrera. Muchos somos llamados a ser escogidos, pero pocos son los que son escogidos. ¿Por qué? Porque no saben terminar correctamente, porque no terminaron su carrera correctamente. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, por lo cual me espera el supremo llamamiento. Yo no sé usted cuál sea el propósito de su vida, no sé por qué usted esté aquí, pero yo sí quiero decirle algo: si usted no se mete en el llamado, si usted no lucha por ese llamado, usted va a terminar renunciando al propósito que Dios tiene para usted. En 1 Samuel 9:2 podemos ver cómo Saúl comienza todo, cómo comienza la historia de Saúl. Y dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. La grandeza de una persona radica en tener al Espíritu Santo de Dios. En 1 Samuel 11:6 y 7 dice: y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó y los en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Entienda esto: la única forma de que una persona que tiene llamado pueda llegar a ser escogido es solamente teniendo al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es tener al Espíritu Santo de Dios? Que el Espíritu Santo repose en esa persona. Porque una cosa es sentir al Espíritu Santo y otra cosa es tener al Espíritu Santo. Si usted piensa que porque viene a la iglesia y cuando son los cantos hermosos siente bien bonito, siente que la cabeza se le estira, siente que la piel se le eriza, siente usted ganas de llorar, está sintiendo al Espíritu Santo. Pero una cosa es sentir el Espíritu Santo y otra cosa es tener al Espíritu Santo. Solamente aquellos que tienen el llamado presente que los va a llevar a ser escogidos pueden tener la revelación de tener al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Mire, yo conozco muchas personas que están aquí en la iglesia o que han venido a la iglesia y levantan sus manos, adoran a Dios bien hermoso, pero allá afuera son otras personas. Yo no sé cómo sea usted,
No sé si usted sea de aquellos que se conforman con venir a la iglesia y solamente sentir la presencia de Dios, pero cuando usted sale de esta iglesia se va sin la presencia de Dios, se va sin el Espíritu Santo. Pero las personas que vienen a la iglesia y sienten al Espíritu de Dios y buscan ese llamado, buscan llegar a ser escogidos, se van a llevar al Espíritu Santo de Dios. Y donde quiera que ellos vayan, van a sentir el apoyo del Espíritu Santo, van a sentir que el Espíritu Santo los redarguye, van a sentir que el Espíritu Santo les habla, van a sentir que el Espíritu Santo los motiva a hacer algo para la obra de Dios. Ahora tenemos que ser uno con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Escúcheme bien. Para poder llegar a ser escogidos, vamos a tener que pasar por ciertas pruebas. El llamado es el comienzo de todo, pero el llegar a ser escogidos es la culminación de todo. Ahora, ¿cómo escoge el Señor a los que llama? Y yo pude entender dos pruebas que el Señor pone para poder escoger a los que llama. Mostrar quiénes somos solamente es a través de los valles. Y yo quiero hablarle acerca de la prueba de la espera. Diga conmigo, esperar. Pudo ver en la vida de Saúl y en la vida de David dos hombres que tuvieron un llamado y que atendieron a ese llamado, pero solamente uno de ellos fue escogido por Dios. Porque ¿sabe de dónde vino Jesús? Del linaje de David. Dios escoge a David para ser un instrumento y que su generación, su descendencia, de esa descendencia pudiera salir el Hijo de Dios. Por eso hay muchas partes en la Biblia que dice Jesús, hijo de David. En 1 Samuel capítulo 13 versículo 8 dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Vemos, la semana pasada le hablé acerca de Saúl, cómo Saúl no pudo esperar, no tuvo el poder de esperar. ¿Sabe? Solamente una persona que tiene al Espíritu Santo, solamente una persona que se mueve uno a uno con el Espíritu Santo, que son un solo cuerpo, que son una sola persona, solamente ellos van a poder tener la capacidad de poder esperar. ¿Sabe? Mucha gente se ha ido de las iglesias porque no sabe esperar. Platicaba con unas personas hace unos días y estas personas me decían: yo tengo unos familiares que ellos adoran a la muerte. ¿Sabe quiénes son los únicos que adoran a la muerte? Que se ponen aquí la imagen de la muerte, que se tatúan la muerte. Ellos le dicen la Santa Muerte, pero de santa no tiene nada. ¿Sabe quiénes son los únicos que adoran a la Santa Muerte? Los que fueron decepcionados o desilusionados de Dios, porque primero llegaron a Dios y Dios no les contestó su petición y luego se fueron a adorar a la Santa Muerte. Alguien les dijo: no, mira, si Dios no te ayudó, la Santa Muerte sí te puede ayudar. Y muchas personas se apartan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no saben esperar. Muchas personas renuncian al llamado de Dios porque no saben esperar. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿En dónde está la necedad? En alguien que no tiene al Espíritu Santo de Dios. Porque una persona que tiene al Espíritu Santo de Dios no va a ser una persona necia, va a ser una persona sabia y entendida. Pero vea lo que dice David en el Salmo 41. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vea, Saúl se desespera
Y ve que el pueblo de los filisteos estaba acechándolo para destruirlo, y él empieza a hacer algo que no tenía que hacer. En cambio, David, un hombre que tuvo el mismo llamado que Saúl, decidió esperar, y él dice: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Platicábamos mi esposa y yo, y pensábamos en voz alta y decíamos: ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para recibir las promesas que Dios tiene para nosotros? Y después nos hicimos una pregunta: ¿cómo podemos ser pacientes? ¿Cómo podemos esperar en Dios? Y anoche, que Dios nos permite estar juntos, a mi esposa y a mí, porque anoche, el día de ayer, cumplimos 28 años de casados, ¿verdad? Nos fuimos a festejar, mi esposa y yo solitos por ahí, y platicábamos y veíamos que esos 28 años de matrimonio nos han llevado a ver cómo nuestras vidas están creciendo espiritualmente. Escúcheme bien, solamente una persona que tiene paciencia puede llegar a los límites de fe que necesita para poder ser paciente. David fue un hombre paciente, y él pudo decir: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo puede Dios inclinarse a una persona y poder escuchar su clamor cuando Dios ha visto que esa persona es paciente? Nunca espere que Dios atienda la necesidad de una persona impaciente. Nunca. El requisito que Dios pone para poder escuchar, para poder inclinar su oído a ti y escuchar tu petición, el único requisito es la paciencia. ¿Y cómo se obtiene la paciencia? A través del tiempo. Muchas veces Dios tarda en contestar nuestras peticiones. ¿Sabe por qué? Porque está probando nuestro corazón, está probando nuestra paciencia. Está permitiendo que pasemos por la prueba del tiempo. Pero muchos cristianos que han sido llamados, diga conmigo, todos hemos sido llamados. Todos. Y muchos cristianos que han sido llamados, por ser impacientes, no han podido llegar a donde Dios ha determinado que lleguen. El segundo valle, el valle de la obediencia. En 1 Samuel 15, del 2 al 3, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subió a Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnas. Pero vemos lo que dice 1 Samuel 15, versículo 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, del carnero y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vea esto: Dios escoge a Saúl. El primer error que Saúl tuvo fue que fue desesperado. El segundo error fue desobediente. Dios le dijo a Saúl: Saúl, vas a ir y vas a destruir a los amalecitas, todo lo que tengan. Pero vea lo que hizo Saúl. Saúl pensó que podía tener mejores decisiones o determinaciones que Dios. Y dice: no, yo voy a tomar lo bueno. Estos animales son muy buenos, ¿cómo los voy a destruir? Estos hombres son muy fuertes, ¿cómo los voy a destruir? Mejor los tomo como esclavos. Este rey me cayó bien, ¿cómo lo voy a destruir? Mejor lo tomo. Y vemos cómo a través de esta desobediencia Saúl perdió el ser escogido por Dios. ¿Sabe quién fue Saúl? El primogénito, el primer rey sobre Israel. En Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio.
hay muchos cristianos que van en el camino del llamado, pero son necios. ¿Sí? Saúl estaba en el llamado, pero él fue necio. Y el proverbista dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Los necios siempre van a ser desobedientes. Los desobedientes siempre van a actuar como ellos quieren, no como se les ordena. No, es que mira, tienes que llegar temprano a la iglesia. ¿Qué hace el desobediente? Llega a la hora que quiere. Entonces, una persona que llega a la hora que quiere es una persona necia. Y un necio y desobediente es una persona apta para ser eliminado del llamado. No miras tu devocional. Mira, ve a tu célula. Mira, métete a escuela de líderes. Pero el necio que dice: hombre, yo me sé la Biblia al derecho y al revés, la boca me sabe a Biblia, pregúntame lo que quieras. Saúl pensaba que él tenía más facilidad que Dios, y él decide hacer lo que él quiso. En 1 Samuel capítulo 24, del 3 al 7, habla acerca de la obediencia de David. Y dice: y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa en contra de mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vea esto: David tenía en ese momento la oportunidad de matar a Saúl, que lo estaba persiguiendo. Esta es otra historia, pero habla acerca de la obediencia de David. Y vea lo que hizo David. David no se dejó llevar por sus emociones, no se dejó llevar por su instinto. Él sabía que estaba en un llamado y él quería ser escogido, y él determina obedecer a Dios. Dice: Dios me guarde de poner la mano sobre el ungido de Jehová, aunque este ungido se haya apartado de ser escogido. ¿Cuántos de nosotros obedecemos a Dios solamente lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene no lo obedecemos? Pregunto: ¿cuántos de los que están aquí son casados? ¿Cuántos viven en unión libre? Levante la mano el que vive en unión libre, que no se ha casado. ¿Cuántos años tienes junto, Benito? ¿Cuántos años tienes junto con Elvira? 9 años. ¿Y por qué no te has casado? No hay otra palabra más que por necio. ¿Sí? Porque muchas de las veces Dios nos ha llamado y somos desobedientes. Y esto podemos pensar: ¿por qué? Por la dureza del corazón. La necedad se hace presente por la dureza del corazón. Benito y Elvira, ¿cuántas veces les han dicho que deben de casarse? ¿Una? ¿2 veces? Ahora,
¿Por qué a veces nosotros no obedecemos? Porque a veces no nos conviene. Para que no se sienta mal Benito y Elvira, ¿cuántos más están aquí juntos que no se han casado? Levante su mano. Ahí hay otras personas más. ¿Quién más? Ahí hay otras personas. ¿Cuándo te vas a casar? Ya mero. ¿Cuándo es ese ya mero? Ah, para enero. Yo dije, ya mero, jálgame Dios. Está como aquel que es, ¿cuándo vas a volver a la casa de Dios? Ya merito, pastor, en uno de estos. Y se muere la persona y nunca llegó a la casa de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí no vamos a una célula? Levante su mano. Los que no van a una célula. 1, 2, 3. Y yo podía preguntar, ¿por qué no van a una célula? Dice la palabra de Dios que en el tiempo de los apóstoles, ellos se juntaban en las casas y predicaban la palabra. Nosotros somos una iglesia celular y usted tiene que estar en una célula. ¿Cuántos de los que están aquí tenemos tiempo en la iglesia y vamos a una célula, pero no tenemos una célula por nuestra parte? Levante su mano. Wow. A ver, vamos a ver. Hermanita, usted, ¿cuánto tiempo tiene de cristiana? No, allá atrás, 10 años. ¿Por qué no ha abierto una célula? Por desobediente. ¿Sabe que nosotros hemos enseñado a la iglesia, la gente que ha sido llamada, está pasando por un proceso que se llama escuela? Diga conmigo, escuela. Nosotros tenemos una escuela que se llama Capacitación Destino y ahí estamos formando a las personas para que puedan llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y usted puede decir, bueno, pero yo puedo ser un verdadero discípulo de Cristo sin ir a la escuela. Entonces, ¿por qué Dios dio, sí, dice en la palabra, de maestros? ¿Por qué Dios puso en uno de los 5 ministerios el ser maestro? Porque si usted no entiende que tiene que tener un maestro y tiene que ser discípulo, usted no está caminando hacia ser escogido. ¿Quién es el escogido? Aquel que hace la voluntad del Padre. Saúl fue desechado por la actitud que tuvo. David fue aceptado por su actitud. En 1 Samuel capítulo 15 versículo del 10 al 11 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Cómo se volvió Saúl? En otras palabras más claras, ¿cómo se volvió? A ver, líderes, en contra. Y una persona que se muestra en contra es una persona desobediente. ¿Cuántas veces les he dicho que te apaguen sus celulares cuando vienen a la iglesia? ¿Y qué hacemos? Los dejamos prendidos. Y a todo volumen. Dígale al que está a su lado: no seas desobediente y apaga tu celular antes de que te marquen. Y hablando de apagar, creo que yo no lo apagué también. Santo Dios. Pero casi la gente no me marca a estas horas. Solamente al diablo se le ocurre marcarme para distraerme, ¿verdad? Pero vamos a apagarlo mejor. ¿Ya lo apagó? Levante el celular y diga: ya lo apagué. Y vea lo que dice 1 Samuel 13:14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vea esto: la obediencia de David lo llevó a ser escogido. ¿Quién es un hombre escogido? Un hombre conforme al corazón de Dios. Diga conmigo: para que yo pueda ser escogido, tengo que ser un hombre
Tengo que ser una persona conforme al corazón de Dios. Dígalo fuerte. Para que yo pueda ser escogido, tengo que ser una persona conforme al corazón de Dios. Ahora la pregunta, yo le dije a usted, no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. ¿Sabe cómo terminó Saúl? Él comenzó bien. Comenzó como un hombre grande. Dice la palabra, mi amigo Esaú. Sí, Esaú, ¿verdad? Dice la palabra que él era un hombre grande, que no había hombre como Saúl. Así alto y fuerte, bien parecido. Ajá. Pero ¿cómo terminó ese hombre grande, fuerte y bien parecido? Vea lo que dice la palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 31, del 1 al 4. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los hijos de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quiso, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl mismo se quitó la vida. ¿Sabe qué es lo que hace una persona que tiene el llamado pero no busca el ser escogido? Él mismo se está yendo a la muerte. Pero vea cómo terminó David. Primera de Reyes 1, del 1 al 4. Y ahí los varones van a decir ¡aleluya! A ver, diga varón, ¡aleluya! Esos son los chuletones, Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, ¿cómo terminó David? Viejito. Terminó sus días. Terminó su propósito. Cuando David era viejo y avanzado en días, le cubrieron sus ropas, pero no se calentaba, y le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen. Ay, ay, ay. No pele los ojos, varón. Dice, ay, así quisiera yo terminar, ¿verdad? Dicen los varones, viejito, y que me pongan una joven virgencita para que me caliente. Sí, Chuy. Dígale al que está, al varón que está a su lado, que ya pasa de los 60. Sí, Chuy. Dígale, no tenga miedo. David terminó sus días correctamente. No, y no más que era virgen. Fíjese lo que dice más adelante. Dice, para que esté delante de mi rey y le abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció porque ya no podía David. Ya estaba viejito, así es de que, para que no se me emocione. Pero vea como lo que dice Primera de Reyes capítulo 2 del 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Saúl su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos los de esta tierra. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Esfuérzate y ¿qué? Sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y obedeciendo sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti un varón en el trono de Israel. Quiero que se ponga de pie por un momento. Ayúdame, Adolfo. Quiero que usted se repita esta pregunta y diga: sé de dónde vengo, pero me gustaría estar seguro hacia dónde voy. Mire, he podido ver con tristeza grandes hombres y grandes mujeres
que fueron llamados por el Señor, porque desde el momento en que usted vino a ese lugar, usted tiene un llamado de parte de Dios. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué Dios quiere cenar con usted? ¿Sabe? El día de ayer que fui con mi esposa a cenar, mi intención de llevarla a cenar no fue solamente saciar mi sed, mi hambre, sino en ese momento empezamos a decirnos cuán agradecidos estábamos con Dios. Ella me empieza a decir: Daniel, estoy tan agradecida con Dios por haberme dado un hombre como tú. Y yo le decía a ella: estoy tan agradecido con Dios por haberme dado una mujer como tú, que me apoye en el ministerio, que sea un descanso en los momentos de prueba. Ese era el propósito de nuestra cena: poder mostrar nuestros planes, nuestros anhelos, lo que sentimos del uno al otro. Cuando Dios dice: yo quiero cenar contigo, Él quiere hacer una propuesta. Él quiere hacerte una propuesta. Y Él te dice: yo quiero que tú seas un escogido. Pero para que puedas ser un escogido tienes que atender al llamado. Y te voy a pasar por ciertas pruebas. Pero si tú estás tomado de mi mano, si el Espíritu Santo va contigo y si eres uno solo con el Espíritu Santo, tú vas a poder pasar todas esas pruebas. El apóstol Pablo hablaba y decía: porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una persona llamada, pero que busca el llegar a ser escogido, va a ver las pruebas como oportunidades para crecer. Sea paciente, sea obediente, y eso lo va a llevar a usted a ser una persona capaz de poder obtener el peso del ser escogido. Cierre sus ojos. Padre, en esta mañana quiero orar por cada persona que no sabe a dónde va y que posiblemente no sabe quién es.